Bueno, pues iniciamos. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, esta conferencia que tenemos como parte del seminario eh, a la mesa, reflexiones en torno a los alimentos 2026. Este es un seminario académico que iniciamos en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Turismo y Gastronomía, a través del trabajo del cuerpo académico, Alimentos, Cultura y Sociedad, y ahora lo hemos extendido el trabajo con diferentes cuerpos académicos de diferentes universidades de México a través de la red de estudios de gastronomía y turismo REGIT. Y hoy nos da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy contamos con la presencia del chef Paz Carvajal López. Déjenme, antes de pasar a la presentación, déjenme decirles que este año hemos decidido que nuestro seminario estuviera muy enfocado a la salud, que estuviera enfocado al bienestar, y precisamente el doctor Agustín López Munguía, investigador de la UNAM, hace un mes nos dio una conferencia sobre la importancia de la salud mental. Así que hoy le pedimos a Paz Carvajal, que desde Chile, nuestro país hermano en Sudamérica, pues nos pudiera hablar acerca de la alimentación inclusiva y de la alimentación funcional. Voy a presentar a Paz, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, de conocerla personalmente en un encuentro gastronómico, en un congreso de gastronomía organizado por la Universidad del Caribe y que forma parte también de esta de gastronomía y turismo. Paz es directora ejecutiva, gastrónoma y escritora del Centro de Capacitaciones y Editorial Pastelería, con Z, Alimentación Funcional desde el año 2010. Realiza talleres de alimentación inclusiva en 20 ciudades del país y, bueno, pues también ha capacitado a diferentes empresas gastronómicas en pastelería y panadería funcional. Se desempeña como consultora en formulación y desarrollo de productos funcionales para entrada al mercado industrial. Ha publicado cerca de 23 libros de alimentación inclusiva. Su última obra publicada, por cierto, la gran enciclopedia de la pastelería, ha sido galardonada con el tercer lugar en la categoría de mejor enciclopedia gastronómica del mundo en los prestigiosos premios Gourmand World Cook Awards 2023, compitiendo con 25 países. Actualmente Paz se encuentra asesorando a diferentes instituciones nacionales en Latinoamérica para el desarrollo y la incorporación a la malla curricular de la asignatura Gastronomía Funcional Inclusiva, la cual busca preparar en conocimientos a futuros gastrónomos para que sean capaces de dar respuesta apta y oportuna al nuevo comensal que se presenta en el mundo con diferentes enfermedades y condiciones de salud que restringen su alimentación. Paz ha sido galardonada y además nominada a diferentes premios internacionales y además ella forma parte de la campaña Alimentación Saludable y Sostenible de la UNICEF Chile 2026. Me da muchísimo gusto saludarte, Paz Carvajal. Un abrazo desde México. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida y adelante. Te dejamos con tu exposición. Muchas gracias y mucho gusto de volverte a ver, amigo mío. Así que, bueno, yo agradezco la invitación. Primero que todo, me han convocado para dar una conferencia sobre alimentación inclusiva, pero yo quiero desarrollar mi conferencia en dos tramos que van de la mano. Uno sobre la responsabilidad ética de los gastrónomos en el mundo y luego sobre alimentación inclusiva. Cuando me refiero a nuestra responsabilidad ética, los gastrónomos somos quienes estamos encargados de investigar, de experimentar, de documentar todo lo que tiene que ver la materia alimentaria. Y desde que parte el concepto en sí, o sea, etimológicamente, gastro de estómago, conocimiento, nosotros somos los que deberíamos estar instruyendo a la población, a las personas sobre cómo alimentarse mejor. Partiendo de la famosa frase de Hipócrates, de que tu alimento sea tu medicina. Vivimos en tiempos en los cuales el alimento está haciendo todo lo contrario.
habido un crecimiento estrepitoso y abismante de los ultraprocesados, la industria de los ultraprocesados que finalmente están ocupando el 40% de las calorías de nuestro consumo diario de alimentación en Occidente. Cuando hablamos de hiperprocesados, estamos hablando de productos que son altos en calorías, altos en azúcares, altos en aditivos artificiales e ingredientes químicos, que son muy ricos, claro, por los aditivos químicos, y son baratos, además, y además que tienen una publicidad envidiable. La industria alimentaria que produce estos ultraprocesados invierte una cantidad monstruosa de dinero en publicidad, pero son productos sumamente pobres a nivel nutricional. Entonces, hay más de centenar de estudios científicos, que es cosa de buscarlos, tengo varias fuentes al respecto, que justamente dicen que a mayor consumo de hiperprocesados, mayor incidencia en el desarrollo de enfermedades tales como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal, enfermedad hepática, obesidad y depresión, entre otras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros finalmente que tenemos que salvaguardar la alimentación de las personas, siento que estamos al debe con una tremenda responsabilidad. Entonces, es muy importante desde quienes somos profesionales encargarnos de enseñar a la población a, primero, leer rotulados. Si que usted encuentra un producto en el supermercado que solamente reconoce 3 ingredientes y los otros 30 son desconocidos, no lo compre. En estos momentos la industria alimentaria está usando distintos neurotóxicos para que usted se vuelva adicto a un producto finalmente. Y si hablamos de neurotóxicos, por ejemplo, estamos hablando directamente del glutamato monosódico y el aspartamo, que operan como neurotóxicos, que esto quiere decir que tienen una facultad para neuromodular nuestra forma de percibir ese alimento. Por ejemplo, en la industria, las papas Lay's, si te comes una, te las comes todas, esa debería ser el emblema del glutamato monosódico. Y ojo que cuando hablamos de glutamato monosódico no estamos hablando de glutamato como neurotransmisor, que es súper importante, que el glutamato lo que va a hacer es ayudar a excitar las neuronas para que tengan el impulso eléctrico necesario para hacer sinapsis y tiene un papel muy primordial en todas las funciones que son del aprendizaje y la memoria. Y que el glutamato justamente lo que va a hacer a partir de del ácido glutámico, que es un aminoácido esencial, se va a sintetizar, se va a convertir en este neurotransmisor. Ahora, contrario a lo que hace el glutamato monosódico como aditivo artificial, que tiene distintos nombres, S21, proteína hidrolizada, tiene muchos nombres, ¿ya? Lo que va a hacer finalmente el glutamato monosódico en nuestra percepción del sabor es mejorar el sabor de esa comida que puede ser asquerosa, que generalmente están los productos industrializados, en la comida hiperprocesada. Finalmente lo que va a hacer es que nosotros percibamos ese alimento como delicioso y seamos como toneles fríos, o sea, vacíos. Es decir, que voy a comer un poco de eso y voy a querer mucho más. ¿Ya? Entonces, desde ahí, por lo menos el trabajo que yo éticamente siento que debemos hacer con las personas es enseñarles a leer rotulados, tratar de alejar a las personas del consumo de los hiperprocesados, o sea, solamente para entender un poco cómo ha sido el crecimiento estrepitoso de esta industria, es que del 2022 al 2024, solamente en España creció un 49% la venta en supermercados de comida congelada. Y el otro día leía justamente una entrevista a uno de estos grandes empresarios de los grandes conglomerados. Cuando hablo de grandes conglomerados me refiero a Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Kraft, Danone. Y uno de estos empresarios decía que él preveía que de acá a mitad del siglo XXI la cocina iba a estar en extinción. Entonces, que se supone que los alimentos deberían ser nuestras medicinas, en estos momentos están siendo todo lo contrario. Y los aditivos artificiales y los ingredientes químicos que tienen estos productos, porque no podemos llamarlos alimentos, están minando toda nuestra salud.
De ahí el boom de las alergias alimentarias, desde 2 décadas en adelante, es muy fuerte. Dentro de las teorías de inmunólogos dicen que justamente nuestro sistema inmunológico no está reconociendo a todos esos aditivos y los reconoce como algo artificial, y desde ahí hay una respuesta exacerbada del sistema inmunitario. Entonces, como no sabe cómo responder, responde de esta forma como muy huracanada nuestro sistema inmune. Y esa es la reacción alérgica frente a estos aditivos artificiales. Entonces, si me centro en la realidad yo soy de Chile, pero lógicamente he estudiado harto sobre ustedes en México para poder hablarles sobre qué está sucediendo con ustedes. México está dentro del top 10 de diabetes, está en el puesto 7. Tiene en estos momentos un 18.4% de la población con diabetes tipo 2. Y cuando hablamos de diabetes tipo 2, estamos hablando que es una enfermedad, claro, de origen metabólico y de origen autoinmune, en estas dos ramas, pero que tiene una base genética y sería gatillada por, bueno, la base genética, sedentarismo y mala alimentación. La alimentación de los mexicanos en estos momentos, el 40% de las calorías, como les decía al principio, provienen de los alimentos ultraprocesados. Entonces, de pronto, pensar en las estadísticas de México en cuanto a enfermedades metabólicas, por ejemplo, para mí me hace mucho ruido porque es un país que tiene una cantidad de materia prima, una soberanía alimentaria, una diversidad de frutas, de verduras, de especias tan gigante que me cuesta entender cómo el ultraprocesado sea, claro, está en los Estados Unidos el 60% de la alimentación de ellos están constituida en base a ultraprocesados, pero me cuesta entender cómo teniendo ese patrimonio alimentario tan hermoso, México esté muy al debe con la salud desde la alimentación. Ahora, si partimos con todas estas enfermedades, o sea, viendo las prevalencias en México, que la quinta causa de muerte en México es cirrosis hepática, justamente que viene desde un hígado graso no tratado que se pasó durante al menos 2 años hasta cirrosis, y eso por un exceso de alcohol o precisamente un mal cuidado. Se dice que en México, claro, la última encuesta nacional de salud fue el 2024, se está trabajando la 2026, pero podemos tener con claridad de que el 48% de los mexicanos están con hipertensión arterial, por ejemplo, que dentro de las enfermedades que más se están dando en ustedes es la diabetes tipo 2, con casi 14.3 millones de personas en México. Dislipidemia, hipertensión arterial y la tasa de obesidad que está bastante alta, ¿ya? Entonces, desde ahí, hablando desde estas condiciones, estas patologías, es ¿qué vamos a hacer los gastrónomos con esto? Porque es muy fácil y claro, en algunas partes uno lo puede ver como casi un meme, que se rían de que chuta, llegó el restaurante el comensal que es alérgico alimentario y pucha, necesito esta preparación, pero sin lácteos y sin gluten y sin soya y sin frutos secos. Y se puede armar una humorada de eso desde lo lejos, claro, pero cuando a uno le sucede, cuando tienes restricciones alimentarias, entiendes que es necesario dar una respuesta a todos. Entonces, como está el mundo, con estas tasas creciendo de enfermedades y condiciones que se gatillan desde la alimentación, y no ver una respuesta desde las mallas curriculares de gastronomía y nutrición en Latinoamérica y el mundo, me hace bastante ruido. Porque nosotros deberíamos estar desarrollando una rama nueva para que sea incorporada en estas mallas. ¿Por qué? Porque los próximos gastrónomos y los próximos nutricionistas deberían estar preparados para poder tener una respuesta frente a la persona que va a comer o va a la consulta y es celíaca, por ejemplo, o es alérgica alimentaria. Si es que nosotros vemos la alimentación como un medio de comunicación en el cual antropológicamente somos ritualísticos, nosotros nos sentamos a la mesa a conversar en torno a nuestros alimentos, nosotros hacemos un matrimonio, una titulación, una celebración y todo es en torno al alimento. Esto está las tristezas por la ansiedad y todo es el alimento.
Si nosotros nos remontamos a los primeros tiempos de nuestra vida, cuando nosotros partimos comiendo, masticando, esa masticación no es precisamente por un tema de nutrición, es para aprender a formar las palabras, las vocales. De hecho, nosotros las que somos madres sabemos perfectamente que los primeros de los 6 meses de vida hasta el año, nuestros hijos casi no se alimentan, o sea, dependen de la leche materna o leche de fórmula y vitaminas, suplementos. Pero los niños al principio, claro, están socializando con el alimento, están reconociendo el alimento, lo botan para todos lados porque casi no comen. Pero el alimento precisamente es para aprender a vocalizar, a formar las palabras y las vocales. Entonces, si entendemos que la alimentación es un lenguaje y que nos reunimos en torno a la mesa cada vez que nosotros nos sentamos a celebrar, ¿qué sucede cuando uno de nosotros tiene un requerimiento alimentario que es distinto? Cuando ese requerimiento alimentario nos corta nuestra forma de accionar diaria o nuestra forma de vivir, cuando tenemos que modificar nuestra manera, porque tenemos una nueva forma en la cual sí o sí nos tenemos que alimentar. Entonces, en ese caso, cuando una persona es diagnosticada o con diabetes, que necesita una alimentación que sea libre de azúcares, baja en carbohidratos y cambiar los tipos de grasa. La persona que es diabética, como el daño no es inmediato, no es visible, no va a tener diarrea, no va a vomitar. Como no es inmediato, generalmente esa persona cuando va a un cumpleaños y no hay nada que sea apto para ella, solamente por ser gregario, por ser parte de esa celebración, sencillamente esa persona va a comer el trozo de pastel o va a tomar el vaso de Coca-Cola o de bebida. Lo va a hacer porque todos queremos ser parte de la celebración. Ahora, cuando una persona es celíaca o es alérgica alimentaria, yo en mi caso soy celíaca y alérgica alimentaria, cuando una persona tiene estas condiciones, nosotros si que vamos a un lugar y no hay nada para comer, no podemos comer nada. Y no podemos tratar de comer lo que está en la mesa porque nos enfermamos inmediatamente. Entonces lo que va a suceder es que nosotros dejamos de ir al ritual, dejamos de ser parte. Entonces, de a poco dejamos de ir a los cumpleaños, ya no vamos al matrimonio, ya no vamos a la titulación, ya no salimos a comer, porque no hay dónde, porque no hay lugar que a nosotros nos certifique o nos garantice que vamos a estar a salvo. Entonces, quienes somos profesionales en esta materia, deberíamos estar instruidos, desde ahí el desarrollo y la incorporación a la malla curricular de alimentación inclusiva. O deberíamos estudiar estudiando de forma autodidacta cómo puedo en mi restaurante, en mi local, en mi lugar, saber cómo manipular alimentos que sean aptos para personas con distintas condiciones, que sean las condiciones que más nos restringen. Cuando nosotros hablamos de restricciones alimentarias, claro, existen las discapacidades que nosotros lo vemos como una persona que no pueda caminar, una persona sorda, una persona ciega. Son evidentes discapacidades. Pero existe algo que se llama las discapacidades viscerales, y las discapacidades viscerales son todas aquellas, según la Organización Mundial de la Salud, que nos llevan a modificar nuestra forma de vida y que tienen que ver directamente con órganos internos. En este caso, una discapacidad visceral sería, por ejemplo, la celiaquía, la alergia alimentaria, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad genitourinaria, por ejemplo. Todo lo que modifique nuestra forma de vivir día a día. El problema está que como no son visibles per se, no hay una mayor sensibilidad desde la sociedad para con las personas que vivimos con una discapacidad visceral. De ahí que es tan necesario llamar hacia la empatía en estos casos. Porque, claro, uno puede decir, total, a mí no me pasa, no tengo ningún problema de alimentación, no tengo ningún problema para vivir, da lo mismo, pero resulta que cualquiera de estos días nos puede suceder a nosotros, podemos ser cualquiera, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces, no cuesta nada
en nuestros hogares preparar un alimento que sea apto para el tío con diabetes que viene. Buscar en Google o en YouTube, lo que sea. Hay libros, hay tutoriales, hay hasta en el canal de YouTube de la pastelería también tenemos videos tutoriales que son gratuitos de alimentación y pastelería inclusiva. No perdemos nada, al contrario. Necesitamos aplicar mayor cariño a lo que estamos haciendo y también por parte, tanto me doy esta vuelta completa para volver a esto, que finalmente el mundo y la industria alimentaria nos sigue enfermando mucho y nosotros tenemos una fuerte responsabilidad con respecto a cuál es la respuesta que vamos a dar. En mi carrera me he dedicado a investigar mucho sobre nutrición, medicina, alimentación. Leo mucho, estudio mucho para poder enseñar. Y es tan importante entender de que la alimentación es un derecho universal y que todos deberíamos tener acceso a los alimentos que necesitamos y alimentos de calidad. Y en el sistema en el cual vivimos, en la sociedad en la cual existimos y cohabitamos, que es una sociedad completamente del clic, que todo es inmediato, todo es instantáneo, estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos mediante los alimentos. El solo hecho, como les comentaba al principio, que en España haya crecido en 2 años 49% el porcentaje de alimentos congelados, platos congelados que se venden en el supermercado, eso dice mucho. Las familias ya no nos estamos juntando en la sobremesa, ya no estamos ahí. Ahora las familias, si es que se sientan en la mesa, se sientan con un celular en la mano, que si se dan cuenta, todos los sistemas están hechos para que seamos completamente alienados y que ya no compartamos, las herramientas son unipersonales y como que todo va hacia uno solamente. Entonces, no quiero pensar en que lo que decía este empresario de que a mediados del siglo XXI las cocinas se iban a extinguir, no quiero pensar que eso sea así, yo quiero pensar de que vamos a ver muchas más personas que estemos ocupadas de documentar la cocina de las abuelas, de cocinar, de escribir sobre las recetas de nuestras madres, de entender que la cocina es algo que se debe llevar como tradición, como cultura, se debe traspasar y que necesitamos volver a mirar hacia las cocinas de las abuelas. Cuando hablamos de los ultraprocesados, estamos hablando de que es todo lo que nos hace mal, es todo lo que nos hace mal. Entonces, pues tenemos que mirar un poco a la cocina de las abuelas, tenemos que volver a consumir las verduras, las legumbres, tenemos que volver a sacar de nuestra cocina los aditivos artificiales. Para mí personalmente, como cocinera, como gastrónoma, como profesional, cuando me encuentro con algún colega que me dice que usa Ajinomoto, que es 99% glutamato monosódico neurotóxico, que se usa como mejorador de sabor, como les contaba, cuando me dice que usa Ajinomoto, para mí ese cocinero no existe. No se gana ninguno de mis respetos. Para mí un cocinero bueno saca con los menores, puede tener una papa, puede tener una cebolla y nada más. Podemos tener la nada de ingredientes, que es como lo que hacen las mamás, que las mamás somos mágicas para cocinar. Las mamás podemos hacer maravillas con una papa. Los cocineros podemos sacar buenos sabores, sencillamente manejando técnica, glaseado, desglasear, sellar, podemos hacerlo, no necesitamos recurrir al aditivo artificial. Entonces no es posible que las escuelas de cocina, claro, entiendo que también son empresas, pero están enseñando a los alumnos a cocinar con mucha premezcla, mucho aditivo químico, mucho saborizante artificial, en vez de cocinar a base de caldos, por ejemplo. No podemos esperar tener buenos profesionales si no enseñamos desde un tema ético. Entonces, yo los llamo desde acá, desde mi parte, desde mi terreno. Uno, aprendamos a leer rotulados. Si es que hay un alimento que tiene más de 3 ingredientes, tiene solamente menos de 3 ingredientes, o 3 ingredientes que solamente reconozcamos y todo el resto son nombres extraños, no lo compremos. ¿Ya? Si es que vamos a comer comida chatarra, que no digo que no la coman, pero que no sea la base de la alimentación. Deje los días de celebración con comida chatarra para una vez cada 2 semanas, una vez al mes.
Creo que las prohibiciones es lo peor que podemos hacer. Y creo que la alimentación, mientras más variada, va a ser la mejor, pero saquemos los ultraprocesados. Volvamos a hacer el pan en la casa, si bien la harina que tenemos ahora no es la misma que antes. Claramente está intervenida, claramente gran parte de los campos de trigo son transgénicos hoy en día, la soya es transgénica, casi toda, el 90% de nuestra alimentación tiene origen transgénico hoy en día. Entonces, tratemos de, desde el conocimiento, tomar mejores decisiones. Y desde el conocimiento es elegir alimentos que nos nutran realmente. Volvamos a los caldos, volvamos a las sopas, volvamos a los guisos de verduras, volvamos a cocinar en familia. Cocinar también es ritualístico, también es jugar. Los niños aprenden desde la emoción, desde el tocar, desde el saborear, oler. Es tan importante. Japón, que es el país con menores tasas de obesidad infantil en el mundo, una de las razones por las cuales esto se da así es porque ellos desde la primaria tienen la asignatura de alimentación y nutrición. Entonces le enseñan a los niños desde muy pequeños conceptos de nutrición. Entonces desde ahí los niños, por supuesto, yo creo que un ser humano informado es un ser humano que puede tomar mejores decisiones. Entonces, para cerrar un poco mi conferencia el día de hoy y que nos vamos a abrir a las preguntas que Gerardo ahí está esperando, desarrollemos una asignatura, que en eso estoy yo y estoy súper involucrada, y el año pasado gané los premios Fuegos en Chile, que es el mayor galardón a los chefs y cocineros en mi país, y dentro de mi discurso fue precisamente justo lo mismo, que necesitamos desarrollar una asignatura de alimentación inclusiva para que sea incorporada a las mallas curriculares de las carreras de gastronomía y nutrición latino y hispanoamérica. Es muy necesario, es necesario enseñarles conceptos de nutrición, de medicina y de alimentación a los alumnos. Es necesario enseñarles a leer rotulados, de si vamos a formular alimentos, trabajemos con los aditivos artificiales que sean más inocuos. Necesitamos tener conocimiento para tomar mejores decisiones. Así que eso yo les agradezco mucho la atención el día de hoy. Gerardo, no sé si que estás por ahí. ¿Está por ahí el Gerardo? Sí, está Gerardo ahí. Gerardo, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí, Gerardo? Aquí Hay que estoy. tomar mejores. No, Ahí está, ahí estoy. A ver. está verde, Gerardo. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si me estoy viendo. Creo que no enciende Te ves en mi verde. cámara. Te ves como para Sí, efectos especiales. es pantalla verde. No sé qué está pasando aquí con mi cámara, pero bueno, a ver. No sé qué está pasando. Bueno, a ver, algunas preguntas, Paz, que nos van llegando. El tema de la alimentación inclusiva, de la alimentación funcional, además de ser un tema de salud, es un tema legal, es un tema de derecho de los consumidores. En Chile, por ejemplo, hay alguna ley que regule que los establecimientos como restaurantes y otros ofrezcan estos menús o estos alimentos para las personas con alguna restricción alimentaria. Ya, perfecto. Chile no. Chile hay una ley que tuvo una actualización, que te voy a buscar al tiro el número, que es la 21.000, busco de inmediato. Tuvo una actualización en 2021. Nosotros, por ejemplo, los que somos celíacos, venimos hace tiempo viendo exigiendo al Estado que haya una ley celíaca, pero en estos momentos, si bien no hay una ley celíaca, sí hay una ley que incorpora a varias condiciones, pero que tuvo una actualización en el año 2021 y recién se va a implementar la actualización en el año 2027, que lo único que cambia es que todos los alimentos aptos para personas con celiaquía tienen que tener la espía tachada. No es más que eso. Bastante pobre, la verdad. A diferencia, por ejemplo, de Argentina. Argentina en el 2015 tuvo la última actualización de su ley celíaca, que sí tiene ley celíaca, y en Argentina se subvenciona parte de la canasta familiar de una persona con celiaquía, y además todos los lugares de expendio de comida
tienen la obligación de tener por lo menos un menú apto para personas con celiaquía, aparte que todos los profesionales de la salud tienen que tener conocimiento sobre la enfermedad celíaca. Pero en Chile estamos muy lejos. Como te contaba, solamente esta actualización que va a ser implementada el año 2027, que me parece, que, reitero, muy pobre. Y fuera de eso no hay más subvenciones, o sea, la JUNAER, que es la Junta Nacional de Alimentación para Escolares, hay una canasta familiar que se le da mensualmente a alumnos con celiaquía acá en Chile, pero sigo diciendo que me parece bastante precaria la respuesta que tenía el Estado con personas que viven con discapacidades viscerales y que tienen un requerimiento de alimentación distinto. Las familias con niños con alergias alimentarias múltiples acá en Chile se endeudan porque los alimentos son muy caros, muy caros. Y hablando de alergia alimentaria y de celiaquía, estamos hablando de alimentos que cuestan sobre 3 veces la canasta básica familiar. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Ahí sí. Sí, por supuesto, porque se trata de un tema del que tenemos que regular, ¿no? Un tema que tenemos que regular. Por ejemplo, de Chile tenemos esta lección de las etiquetas ahora en los productos que México adoptó unos años para acá, ¿no? Pero es una iniciativa chilena. Tenemos algunas otras preguntas. Bueno, nos dicen excelente Disculpa, conferencia. ¿Perdón? disculpa, que sobre lo que tú decías sobre los sellos negros, ¿qué son los sellos negros a lo que te refieres tú? Yo personalmente, que tú sabes que soy como profesional bien crítica, me parece que es una humorada, porque finalmente, claro, si es que los productos tuviesen un sello negro que dijese alto en aditivos artificiales, la industria alimentaria se va a pique. Entonces, claro, los alimentos acá en Chile, por ejemplo, que tienen los sellos negros, alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasa, yo personalmente creo que los alimentos, mientras más esos sellos negros tengan acá en Chile, pueden ser un poco más saludables porque tienen menos aditivos artificiales. Entonces quedamos en nada. Todo pasa por un tema de educación, además. Entonces, si no hay educación en los colegios, los chicos, no hay nada que los acerque hacia el mundo de los alimentos, ¿cómo van a tomar mejores decisiones? Eso, disculpa. No, sí, por supuesto. Tenemos algunas preguntas, voy a ir contándolas. Dice, excelente conferencia, gracias por compartir. ¿Cuál considera que es el cambio más urgente que debe hacerse en nuestra forma de entender, entre comillas, el acto de comer en la alimentación inclusiva? No sé si estás viendo la pregunta ahí, Paz. Sí. Mm, Ya, que la alimentación tiene que ser eso, inclusiva, definitivamente. Y cuando hablamos de inclusivo, hablamos de incluir, ¿no? Esto que les comentaba hace un rato, ¿qué pasa con las personas con discapacidades viscerales? Deja de ir a la celebración, deja de ir a la titulación, porque no hay alimentos aptos. Entonces, cuando hablamos de alimentación inclusiva, estamos hablando de que vamos a lograr otro tipo de alimentos sacando los alérgenos o los ingredientes que no hacen bien a fin de incluir a más personas. O sea, saco alimentos, pues sean alérgenos o que no nos hacen bien para que incluyamos al resto a comer con nosotros. Entonces creo que en el acto de comer lo que más necesita una alimentación para que sea inclusiva es incluirnos a todos en la mesa. Correcto, sí, es como cómo nos sentamos todos en la misma mesa y cómo convivimos y cómo comemos todos como un acto de inclusión precisamente. Preguntan también, Paz, dónde puede consultarte o el trabajo que tú has hecho, tanto en publicaciones como en redes sociales? Correcto. Había un banner que no sé si es que lo iban a poner, porque ahí estaban los contactos. Ahí está, el Instagram de la pastelería. A ver, nosotros llevamos trabajando desde el 2011, principio del 2011, haciendo clases por todo Chile. Yo me desplazo cada 2 semanas por 20 ciudades del país.
Y desde que comencé con la pastelería siempre ha sido sobre alimentación inclusiva, específicamente para personas con alergias alimentarias múltiples severas, celiaquía y diabetes. Entonces, por lo menos por las redes sociales de la pastelería, tanto por los libros que he publicado, siempre estamos respondiendo a todas las consultas. La idea es que la alimentación sea algo en lo cual todos podamos acceder de la mejor forma. A mí me importa mucho la parte de educación. Desde ahí que creo que mediante, como decía Marta Brunet, una escritora chilena, educar es amar. Entonces, desde ahí tenemos que propagar el conocimiento para que apelar al autocuidado. No podemos seguir delegándole la responsabilidad de nuestra salud a terceros. Si finalmente yo creo que las mayores negligencias que se cometen en la historia es por ignorancia y desinformación. Entonces necesitamos informarnos, educarnos más desde distintas fuentes, las más fidedignas que encontremos, a fin de que podamos cuidar de mejor forma nuestra salud. Correcto. Tenemos otra pregunta por aquí que nos han hecho llegar. Pina Anasus dice, a veces el entorno familiar se resiste a dejarlos ultraprocesados por costumbre o bien por comodidad. ¿Qué estrategias de comunicación no positivas nos recomienda para inspirar a nuestra comunidad a elegir ingredientes más limpios? Yo creo que pasa justamente por lo que decía recién sobre la información y la educación. Porque, por supuesto, la industria de los ultraprocesados ha hecho todo lo posible para que esto sea, tal como decía ella, sea cómodo, muy cómodo. O sea, tenemos alimentos que son muy baratos, muy ricos por los aditivos químicos, especialmente por el glutamato monosódico, muy accesibles por todas partes y una barbaridad en tema de publicidad que finalmente te hace creer de que es lo mejor que existe la comida ultraprocesada. Entonces, de pronto a la familia sin información de lo que realmente está sucediendo ahí, es difícil hacerles entender de que no es la mejor vía. Mi hermana, por ejemplo, ella es médico legista, trabaja en médico legal acá en Chile, y ella, muchos años atrás, conversábamos sobre que los cuerpos, después de morir, ya no están entrando al mismo tiempo en fase de putrefacción que antes. Porque finalmente los conservantes no están saliendo como deberían salir. Y, por ejemplo, en la industria alimentaria lo que más está utilizando es de los aditivos más cancerígenos que existe, que es el benzoato de sodio, que está presente en casi todo. Entonces, yo creo que pasa, volviendo, contestando la pregunta, por un tema de informar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel de ácidos grasos, no, de grasas saturadas, en los productos ultraprocesados está por sobre todo presente las grasas hidrogenadas, eh, están las margarinas hidrogenadas, los aceites hidrogenados y finalmente lo que está sucediendo es que a un alto consumo en nuestra dieta de aceites hidrogenados se eleva el consumo de omega 6 que están presentes también en los hidrogenados, y cuando hay un exceso de omega 6, que nosotros deberíamos estar consumiendo una proporción al día de omega 3 por 2 de omega 6, estamos consumiendo una de omega 3 al día por 20 de omega 6 por los aceites hidrogenados. Y resulta que cuando nosotros tenemos un consumo exacerbado, por encima de lo que requerimos de omega 6, existe esto que se llama, empieza a proliferar las prostaglandinas. Las prostaglandinas se presentan cada vez que nosotros iniciamos con un principio inflamatorio. Y resulta que todas las enfermedades de raíz autoinmune, la diabetes, la celiaquía, el cáncer, las enfermedades reumatoides, todas tienen una base inflamatoria. Entonces, desde ahí es eliminar estos productos por todo el aceite hidrogenado, no consuman margarina en la casa, si quieren consumir, consuman mantequilla, que es mucho más sana, muchísimo más sana que la margarina dentro de consumir buenas grasas, aceite de oliva, semillas de chía, semillas de linaza, semillas de rosa mosqueta, almendras, nueces, hay buenas fuentes de omega 3 ahí. Y por otra parte, tratar de hacerle el quite a todos estos aditivos artificiales que se van acumulando y van minando nuestro sistema inmunológico. Por educación, eso. Vamos por la vía de la educación de la familia.
Correcto. Tendría mucho que ver con prácticas desde dónde vamos a comprar, ¿no? No solo qué compramos, sino dónde compramos, si le estamos comprando a productores locales, si estamos comprando en tianguis cercanos, ¿no? Tiene que ver qué tanto tiempo le dedicamos a preparar los alimentos, tiene que ver qué tanto tiempo nos sentamos en la mesa a comer y luego a platicar, quizás, a hacer la sobremesa. Acá en México, por lo menos, nos gusta mucho la sobremesa para platicar de la comida y de otros temas. Me parece que esas podrían ser también algunas prácticas no impositivas, como preguntaban, que pueden hacer una diferencia, chef. Perfecto. Sí, y además que también entender que volviendo como la alimentación es un medio de comunicación, justamente hay que volver a las sobremesas. Es muy necesario. Y también justamente como decías tú, Gerardo, volver a comprar a los productores locales. Hay formas, hay formas. Claro, cuando hablamos de alimentación saludable, que yo encuentro que el concepto de saludable es igual como de thriller un poco, porque hoy en día venden productos bajo el catálogo, el rótulo de saludable, que son todo lo contrario a lo que es saludable. O sea, si tú me preguntas qué es saludable, para mí es la cazuela o el caldo que hacía mi abuela, o el guiso de verdura, o la carnecita en la olla. Esas cosas son saludables. Pero imagínense ustedes que comiesen, no sé, unos Doritos sin glutamato monosódico, yo creo que los terminan escupiendo. Toda la comida rápida que existe, si no tiene mejorador de sabor, sería una cosa horrorosa. Entonces, eso, también volver a los productores locales, que es muy importante también. Correcto. Tenemos otra pregunta por ahí, José Alfredo, a ver si dice Daniel de Jesús Contreras. Muy interesante la charla. Me deja pensando en la alimentación y el acto de cocinar como cuestiones profundamente políticas. Pregunta, ¿en qué medida los factores socioculturales, la edad, el género, la nacionalidad o el nivel educativo limitan o favorecen la inclusión? Oye, qué buena pregunta. Ya. Yo creo que de ahí un tema, bueno, lógicamente, si que partimos por temas de edad, no, deberíamos empezar a incluir a los niños para que sea más inclusivo desde el pensamiento crítico. Yo soy muy amiga de que hay que sacudir a las personas, el dudar, cuestionar, no dar nada por sentado, pensamiento crítico. Y desde ahí sí que nosotros enfocamos el pensamiento crítico en los niños desde muy pequeños, como los que les contaba, lo que hace Japón, desde las primarias, enseñar nutrición y alimentación. Los niños crecerían con otro enfoque, ¿ya? Ahora, hay que entender que la industria es monstruosa. Es tanto la industria alimentaria como la industria farmacéutica, que para mí van completamente de la mano. O sea, entendamos el ejemplo de cuando Bayer compró a Monsanto. Entonces, Bayer el máximo productor de quimioterapias, Monsanto el máximo productor de transgénicos. O sea, te hago la quimio y te produzco un poco el cáncer, ¿no? Por entender un poco cómo opera el mundo. Entonces, necesitamos formar a niños y después en las escuelas de cocina y de nutrición a profesionales mucho más críticos, que tengamos también voz para poder generar los cambios. Porque si seguimos viendo esto de que nuestros colegas, por ejemplo, y esto se da mucho, se da tanto de los gastrónomos a los nutricionistas, se da en los médicos, se da en la mayor parte de las profesiones, pero me parece gravísimo que suceda tanto en la parte de salud, que tantos médicos se vendan a farmacéuticas para que paguen sus seminarios, congresos, y todos sabemos eso. De ahí que existen muchas organizaciones a nivel mundial de no más marcas, organizaciones para que los médicos no precisamente trabajen con las farmacéuticas. Lo mismo sucede en la gastronomía, de muchos colegas también vendiéndose las marcas. Entonces, colegas vendiéndose a marcas como McDonald's o Nestlé o Gourmet o muchas marcas más, en las cuales finalmente, claro, entiendo que todos tenemos que alimentar a nuestras familias, pero resulta que si es que nosotros no tenemos libertad, no tenemos independencia de opinión, no vamos a poder generar cambios. De ahí que necesitamos gente que sea valiente, que sea capaz de decir las cosas, que no trabaje con las marcas, que sea independiente y que nos encarguemos de generar
una generación que sea mucho más crítica y que entendamos que tenemos que ponerle par a esto que nos está enfermando mucho, porque de verdad que esto se sigue incrementando y se siguen incrementando las enfermedades metabólicas y se siguen incrementando justamente también la desinformación. Totalmente guiada por una industria que no quiere perder ni pan ni pedazo, finalmente. Ok, tenemos otra pregunta por ahí, José Alfredo. Si, ¿cuál es el papel de la memoria gastronómica y los ingredientes locales en la lucha contra la estandarización de la comida industrial? Mm. Mm. Déjame leerla de nuevo. ¿Cuál es el papel de la memoria gastronómica y los ingredientes locales en la lucha contra la estandarización de la comida industrial? Contra la lucha y la estandarización. Lo que pasa es que es como una pelea de gigantes contra nosotros que lamentablemente en fuerzas somos más pequeños. Es súper difícil. Eh, Porque uno, vuelvo, parte de un tema de las cocinas. Yo siempre creo que las cocinas vienen del útero, ¿no? Yo creo que la cocina es femenina. Ahora, que no hayan tantas mujeres en la cocina es porque lógicamente las mujeres por un tema de patriarcado y todo lo que nosotros sabemos, nos quedamos criando a los niños. Entonces, la cocina, los horarios de cocina son incompatibles con los horarios de una cocina profesional. De ahí que se ven muchos más hombres con estrellas Michelin y muchos más hombres cocinando que mujeres. Finalmente, las mujeres que deciden tener una carrera profesional en cocinas profesionales, muchas terminan renunciando a la posibilidad de ser madres o tener familias. ¿Ya? A muchos les pasa, no digo que a todas, pero es como un poco la mayoría. Ahora, las cocinas, nosotros deberíamos precisamente trabajar con los productores locales, trabajar con quienes, con el agricultor que tenemos en la cercanía, con el señor que va a pescar directamente. Necesitaríamos trabajar con ese tipo de proveedores para precisamente trabajar con los productos locales. Y en las cocinas, justamente para el tema de no estandarizar, como decía la pregunta de la señorita recién, las cocinas no tratar de no usar aditivos artificiales sencillamente. Trabajar con las hierbas, trabajar con los condimentos, pero que no haya ni glutamato, ni sorbato de potasio, ni benzoato de sodio, ni que hayan colorantes. Necesitamos sacar esas cosas de nuestra cocina. Eso creo. No sé si quiere responder a la pregunta. Yo espero que sí, yo creo que sí. No sé si por ahí tenemos alguna otra pregunta. Podríamos tener tiempo para una o dos más. José Alfredo, si nos apoya, quien está aquí en la transmisión. No sé si tiene que ver también, Paz, y eso me parece importante. Uno podría pensar que la gente que vive en el campo o en medios rurales o semirurales tiene más posibilidades de pronto de alimentarse de mejor manera, ¿no? De manera natural, etcétera. Pero pareciera que este no es solamente un fenómeno de las grandes urbes, sino también pareciera que en el campo están cambiando estos hábitos de consumo y se están sustituyendo muchos ingredientes naturales por otro tipo de ingredientes. No sé cuál es tu perspectiva. Por lo menos acá, yo lo que he conocido en Chile, que he conocido harta gente que vive en el campo, en las zonas rurales, y es increíble la diferencia entre una persona que vive en un lugar rural acá, por el tema de la alimentación, por la menor contaminación. Son personas de 80, 90 años con una mayor lucidez a una persona de 60 años que vive en la urbe. Nosotros tenemos que entender que la contaminación no solamente la tenemos desde la alimentación, sino que respiramos más de 3.000 tóxicos al día, el agua y más todo lo que estamos escuchando y viendo al día. Desde la medicina tradicional china, los chinos dicen de que hay 3 tipos de nutrición. Uno es la del suelo, que es la papa, el tomate que nos comemos. Luego está la alimentación emocional, como estamos en vinculación con nuestras emociones. Y luego está la alimentación del cosmos, que es cómo me comunico con el universo, cómo estoy en sincronía con... Entonces creo que la alimentación no es solamente lo que podemos obtener a través de los alimentos, sino que es también en cómo sentimos el mundo, cómo nos comunicamos,
cómo estamos en comunión con nosotros mismos. No saco nada con tener un alimento maravilloso si yo lo voy a comer de una forma como viendo el celular, viendo la tele, sin poner atención, sin entender de que también es un ritual para mí mismo. Eh, Creo que la alimentación se puede ver de distintas formas. También los chinos dicen que eh, para entender cómo está una persona también, las personas cuando estamos tranquilas, hablamos lo justo y necesario, que es alimentación hacia el exterior, y nos alimentamos lo justo y necesario, que es alimentación hacia adentro, cuando estamos tranquilas. En cambio, cuando estamos ansiosas, cuando estamos alteradas, la alimentación suele ser, hablamos mucho, es verborrea, y comemos mucho. De ahí que las personas, muchas cuando están con mucha ansiedad, empiezan a consumir muchos azúcares, muchos carbohidratos simples, porque finalmente la glucosa estabiliza el sistema nervioso central, pero por ansiedad siempre van a ser ese tipo de alimentos que van a querer comer estas personas. Ahora, hay que entender de que la alimentación es también emocional. Y estamos viviendo en una era en la que el mundo está muy difícil, es todo muy oscuro a ratos. Entonces, tenemos que tratar de primar una alimentación que nos ayude a levantar un poco nuestro estado anímico. Por ejemplo, desde los alimentos, hay ciertos aminoácidos que nos ayudan mucho a sintetizar otras cosas muy importantes. Por ejemplo, los triptofanos, que es un aminoácido que está presente en todos los integrales, en los plátanos, las bananas, pollo, pavo, las naranjas, pero por sobre todo en los garbanzos y en los plátanos, las bananas. El triptofano, el 90% se sintetiza a nivel intestinal y se transforma en serotonina, y justamente el neurotransmisor de la felicidad es lo que nos baja a las personas cuando estamos deprimidas. Eso por una parte. El ácido glutámico, por ejemplo, que va a ayudar a sintetizar después el glutamato como neurotransmisor, que va a ayudar al impulso eléctrico de las neuronas. Está presente en todo lo que es la carne de pollo, el pavo, el cerdo, el atún, y en quesos tales como el Roquefort y el parmesano, por ejemplo. Cuando estamos con mucho estrés, tratar de tener una alimentación que no sea alta en grasas saturadas de origen animal, entonces como que hacerle el quite a las cremas de leche, a las mantequillas, a las grasas de la carne, sino que tratar de darle más firme a las grasas provenientes de las almendras, las nueces, que sería el omega 3 de los pescados. Entonces, hay distintas formas de la alimentación, tanto emocional como estar más conectado con uno mismo, como también desde ciertas cosas que podemos tener en nuestra casa, de alimentos que pueden ayudar a paliar un poco como los efectos oxidantes y atenuantes del estrés que estamos viviendo como seres humanos hoy en día. Muy bien. No sé si tenemos una última pregunta, nos da tiempo de una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones consumos críticos en un sistema alimentario que prioriza el marketing sobre la salud? Bien. Yo creo que es, vuelvo, desde la educación, enseñar desde pequeños el cuestionar, el dudar. Hay que entender que no existe una verdad absoluta en nada. Como que yo tengo como algunos parámetros, por ejemplo, en mi vida, cuando veo que todos van para allá, allá no es la cosa, no hay que ir para allá. Donde veas que todos dirigen su atención, no es para allá. Todo lo que tiene que ver con las masas no está bien. Porque las masas se entiende como un ente homogéneo, estúpido, sin opinión y sin sentido propio del criterio. En cambio, las minorías finalmente, justamente las que apelamos y las que buscamos un sentido crítico de las cosas, nos guiamos precisamente primero por método científico, que es investigación, que es indagar, que es aprender y es traspasar. Entonces yo creo que para poder formar a nuevas generaciones que sean más críticas, necesitamos enseñar sobre la duda. Yo creo que partimos de la duda, que la duda siempre es madre. Eso. Muy bien. Pues, Chef Carvajal, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a ti. nosotros.
esperamos verte en México en algún momento, que pudieras acompañarnos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y muchas gracias por dedicarnos un momento de tu tiempo para platicar de este tema. Y estemos en comunicación, si lo permites. Encantada, muchas gracias y siempre hermoso volverte a ver, querido amigo. Así que un abrazo grandote y muchas gracias a la universidad. Y qué bonito que se den estos espacios, muy necesarios, muy necesarios. Así que espero que haya sido un granito de arena a la contribución crítica del día de hoy. Así ha sido. Y antes de despedirnos, agradecer a José Alfredo Rosas, quien está aquí detrás de cámaras, agradecer el apoyo que tenemos de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México y a nuestros amigos que forman parte de esta red de estudios de gastronomía y turismo, así como del cuerpo académico al Cultura y Sociedad. Decirles que el próximo miércoles 20 de mayo, estás cordialmente invitada, Paz, tenemos una conferencia cuyo título es Desperdicio Alimentario, una mirada desde los estudios agrarios críticos. Esta conferencia será dada por el profesor Jordi Gascón. Él es profesor titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. El doctor Daniel de Jesús Contreras estará moderando esta charla, repito, miércoles 20 de mayo, aproximadamente a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Ya lo estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales y de nuestros canales de comunicación. Con eso nos despedimos, agradecerle a la chef Paz Carvajal López desde Chile esta charla que nos ha dado y agradecerles a ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao.